Bueno, buenísimo. ¿Alguna duda de lo que hablamos antes? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera decir algo? Bueno, continuamos entonces. Como habíamos dicho, las formas de conservar el forraje, como están viendo ahí, acuérdense, siempre éramos dos, ¿no es cierto? La de forma de seco, que llamamos seco, que es el heno, 80% materia seca, o forma húmeda, que es el silo, que tiene menos del 40% de materia seca. Con 40% de materia seca ya estamos más que en el límite de un silo. Un silo normalmente, como les dije, tiene el 30% de humedad o más. La idea del ensilado, ¿para qué es? Bueno, justamente es similar a lo del heno en el sentido de que obviamente para poder alimentar a los animales en los periodos más desfavorables, el silo nos permite conservar forraje de vegetales que difícilmente se puedan enificar, como es el caso típico de maíz, inclusive de un sorgo forrajero, ¿verdad? Eh, Siempre tiene menos pérdidas en condiciones desfavorables, por ejemplo, de lluvias o de problemas climáticos. El silo siempre tiene menores pérdidas cual y cuantitativas. Y bueno, además son sistemas que nos permiten también utilizar la mano de obra del establecimiento, tener otro tipo de ocupaciones a lo largo del año y poder hacer tener más gente y poder realmente darles un uso y aumentar la eficiencia de producción, ¿no? Bueno, acá la diferencia grande que vamos a tener ya de entrada con lo que es todo lo que vimos para hacer los senos es de que el silo no tiene una operación de siega, o sea, de corte, sino la operación del silo es un picado del material, o sea, directamente el material va a ser al mismo tiempo de cortado, picado. Y obviamente ese material picado tiene que ser transportado a un lugar definitivo donde va a estar el silo ubicado. Los silos siempre van a ser muy grandes, o sea, me refiero de que son volúmenes, por ahí el silo ocupa 20 hectáreas de maíz, bueno, o 15 hectáreas de maíz, o más, ¿no? Por supuesto. Entonces, obviamente tienen que estar en un solo lugar ya definido y tenemos que llevar esos, supongamos que estemos haciendo maíz, bueno, tengo que llevar esas 15 hectáreas de maíz a el lugar definitivo donde después tengo que pensar cómo hago para suministrar esa cantidad de forraje que tengo en ese lugar a los animales. Eso tendría que planificar, será cosa de planificar del campo, ¿no es cierto? O sea, bueno, voy a llevar el material, voy a traer la vaca para que coman acá, en fin, tengo que definirlo, la ubicación que es clave para luego después suministrarlo. ¿En qué consiste el silo en sí? Ustedes cuando vieron química, me imagino que lo vieron, obviamente, pero vamos a dar una pequeña recordatorio. Todos sabemos que si tenemos azúcares y estamos en presencia de oxígeno, lo que se va a producir es obviamente una oxidación que en definitiva, como final, va a terminar teniendo dióxido de carbono, agua y calor. Es el proceso de metabolización de un azúcar. Ahora, esto es el proceso final, si conseguimos que ese azúcar se degrade completamente. Los distintos microorganismos, particularmente bacterias, que estamos considerando acá, sin embargo, tienen procesos que no necesariamente son aeróbicos, como el que recién mencionábamos, que terminan en dióxido de carbono y agua. Y tenemos los procesos anaeróbicos. Y dentro de los procesos anaeróbicos, ¿no? Si pensamos en el ciclo de Krebs, dentro de esos procesos anaeróbicos, vamos a ver que tenemos, según el metabolismo que tenga cada bacteria, podemos tener distintos productos como el producto final del metabolismo de esa bacteria específica. Así tenemos bacterias lácticas que lo que producen es ácido láctico, obviamente, ¿no? Por eso le decimos bacterias lácticas. O sea, del azúcar, en condiciones de anaerobiosis, el producto final va a ser el ácido láctico, después de haber metabolizado ese azúcar, ese carbohidrato. Existen bacterias acéticas que tienen otro grado de avance distinto dentro del ciclo y su producto final puede ser ácido acético en vez de láctico. Y también hay algunas que producen propiónico, ácido propiónico,
son bacterias propiónicas y, o sea, las tres van a ser anaeróbicas, las tres tipos de bacterias que estoy hablando van a ser anaeróbicas, pero van a tener tres productos distintos. ¿Y esto me importa? Sí, me interesa. Y ahora vamos a ver por qué. En el caso de las proteínas, ¿no es cierto? Las proteínas, fundamentalmente por procesos enzimáticos, terminan dándonos aminoácidos, se terminan, por supuesto, degradándolos en la primera etapa en aminoácidos. El ácido láctico, si tenemos bacterias clostrídicas dentro del silo, de la masa del silo, lo que vamos a tener es ácido butírico. O sea, una bacteria clostrídica más ácido láctico, que es producto de una bacteria láctica, que la bacteria clostrídica utiliza el producto final de una láctica, que es ácido láctico, lo degrada a ácido butírico. Y aminoácidos con bacterias clostrídicas terminan teniendo ácidos grasos, aminas y amoníaco. A ver, ¿qué quiero mostrarles con esto? Lo que les quiero mostrar con esto es de que la presencia de bacterias clostrídicas, las bacterias clostrídicas están fundamentalmente en el suelo, están en la tierra, fundamentalmente en el suelo. Esas bacterias para nosotros son indeseables. ¿Por qué son indeseables? Porque el producto de todas estas bacterias, ya sea ácidos grasos, amoníaco o butírico, depende de qué sustrato partan, son todos productos indeseables para el animal. O sea, en el sentido de que el animal rechaza una ración que tenga presencia de butírico o amoníaco o amidas. O sea, el animal no es palatable para ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la presencia de bacterias clostrídicas siempre va a ser negativa dentro de un silo. Y las bacterias clostrídicas están en la tierra. Por lo tanto, toda contaminación con tierra dentro de un silo es negativa. ¿Por qué? Porque es un portador de bacterias clostrídicas. Acá, si ustedes se acuerdan, se imaginarán, para hacer silo no es conveniente el uso de rastrillos estelares. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cómo avanzaban los rastrillos estelares? Avanzaban con esas ruedas de alambres de acero que van contra el suelo. Por lo tanto, el producto de la andana producida por un rastrillo estelar va a ser seguramente, puede depender de cómo esté el suelo y demás, pero va a tener contaminación de clostrídicas, y si después uso eso para picar y confeccionar mi silo, ya estoy partiendo de un producto que puede llegar a tener consecuencias negativas y tener un silo que después no sea palatable y por lo tanto los animales no me lo acepten. ¿Qué es lo que yo pretendo en un silo? ¿Cuál sería mi ideal? Es de que fuera un silo de ácido láctico. O sea, lo que yo voy a querer es tener un silo que me produzcan bacterias lácticas. Eso es lo que yo pretendo. Las bacterias lácticas están presentes siempre, ¿no es cierto? Normalmente están presentes siempre en el contenido vegetal, y son las primeras que actúan y son las que más rápido se desarrollan, en condiciones de anaerobiosis. Entonces, a ver, si yo tengo una condición ideal, tengo la planta sin contaminantes de suelo, de tierra y demás, tengo una planta que la corté, la piqué, y la puedo colocar en un ambiente absolutamente anaeróbico, bien anaeróbico, seguramente lo que yo voy a tener del crecimiento principal van a ser bacterias lácticas, que estas van a producir ácido láctico, y esto, por supuesto, voy a tener un silo de muy buena calidad. Las bacterias acéticas, que también se van a dar en las mismas condiciones, no tienen un crecimiento tan rápido como las lácticas, pero también lo que produce el ácido acético no es un ácido que no es un ácido que le dé condiciones organolépticas malas a mi silo. Así que, si yo puedo tener un silo basado en ácido principalmente láctico y acético, es el silo ideal. Y esto se produce, como les digo, en condiciones anaeróbicas. Estas dos bacterias van a tener, seguramente van a ser las que tengan el mayor desarrollo y por lo tanto van a producir láctico y acético. ¿Esto cómo lo verifico? Lo verifico, por ejemplo, en el silo final terminado, que tengo un silo de pH menores a 4. Así, de esa manera, me aseguro de tener un silo ácido. El concepto del silo es relativamente sencillo, ¿no es cierto? O sea, la idea es que yo tengo un producto vegetal, tengo esta presencia de estas bacterias,
empiezan a degradarlo, van produciendo ácido, láctico y acético, como producto final, empiezan a producir, se va acumulando láctico y acético hasta un punto tal que acidifican tanto el medio que hacen incompatible el crecimiento de cualquier otra bacteria o hongo. Por lo tanto, lo esterilizaron, hasta que ellas mismas inclusive mueren. ¿Por qué? Porque no tienen más sustrato y el propio pH producido, el medio de crecimiento, es incompatible con su vida. Por lo tanto, queda un medio acidificado, es el mismo que hacer picles en casa, si lo colocas o en la fábrica. Lo que se le coloca es un medio ácido, ácido acético, cualquier ácido que se le coloque, que sea obviamente, que no sea tóxico, por supuesto. Cualquier ácido que se coloque, un ácido orgánico que se coloque, que hace que no sea compatible el desarrollo de bacterias u hongos, y por eso conservamos un producto en ácido, sin un picle, y lo podemos consumir y se mantuvo las características. Y de hecho, o sea, de paso les digo, en general a los rumiantes, a las vacas, les gusta el sustrato ácido. O sea, lo comen sin ningún problema, les gusta mucho, o sea, no hay ningún problema en el suministro. Pero si llegamos a tener esa misma fermentación, y en vez de desplazarse a tener los lácticos y acéticos, se nos desplaza hacia los butíricos, por ejemplo, o a los amoníacos, bueno, ahí directamente todo eso está perdido, porque el animal no lo va a rechazar, no lo va a comer. Entonces, ¿cuál es de todo esto que les estoy dando la base teórica de por qué? ¿Cuál es la base? Fundamentalmente es conseguir anaerobiosis. Y para conseguir anaerobiosis tengo que desplazar, sacar el aire. Entonces, ahora vamos a ver cómo hacemos para sacar el aire, ¿no? Entonces, acá ven un contenido de materia seca respecto al pH obtenido. Lo que yo estoy buscando, como les decía, es tener pHs como ideales por debajo de pH 4. 4, 4,2, pero tenemos que estar por debajo de esos pHs. Entonces, con eso vamos a estar en esta zona que tenemos un ensilado estable y con predominancia de ácido láctico y ácido acético. Si tenemos un pH por encima del 4,5, ya lo que estamos seguramente es porque estamos en presencia de ácidos butíricos y obviamente un silo de muy mala calidad. Esto es muy fácil, no solamente por el pH. Si ya estamos en extremos, hasta uno lo sentir rápidamente el olor, ¿no? Es el olor del típico picle embutido de un silo de buena calidad, y del olor rancio de un silo que se fue a los butíricos, ¿no? Entonces, entremos a la parte más práctica de, bueno, ¿cómo lo confeccionamos? Como les dije hoy, lo que necesitamos acá, en vez de hacer un segado, necesitamos hacer un picado. El corte, primero de la siga, obviamente tenemos que cortar el material, por supuesto, pero no me basta con cortarlo, tengo que cortarlo y picarlo. Para picar el material, fundamentalmente hay dos sistemas. El sistema de lo que se llama picado de precisión o picado fino, sistema de picado de precisión, que consta de un rotor, que ustedes están viendo acá, que en la periferia, esto es un cilindro, un rotor, que en la periferia tiene cuchillas, como ven acá que les estoy mostrando con el cursor. Estas cuchillas trabajan contra una cuchilla, una contracuchilla fija, que sería a modo de un puntón, como habíamos explicado en las barras de corte. O sea, la cuchilla pasa, y la que está girando pasa frente a la contracuchilla. El material que está entrando acá, obviamente, es cortado en pedacitos. Bueno, acá fíjense que aparecen lo que se llaman dos rodillos o rolos alimentadores. Estos rolos giran en forma concéntrica, este por aquí y este en forma concéntrica. ¿Y qué hace? El material que me levanta el levantador o el picar de la máquina, que viene por acá, estos dos rolos lo apretan un poco y se lo suministran
como si fuera una alfombra, para que ustedes tengan la idea, entre la contracuchilla y la cuchilla que está picando. Entonces, esta alfombra, entre comillas, de pasto, de forraje que va entrando, va siendo trozadita en pedacitos a través del sistema de la rotación del tambor. ¿De qué va a depender el largo del picado? O sea, el tamaño de estos trocitos va a depender, podría depender de la velocidad de giro, del número de cuchillas y también de la velocidad de los alimentadores. O sea, mientras estos dos alimentadores vayan más rápido, va a ser más largo. Si lo ponemos más despacio, va a haber más tiempo, va a cortarlo en pedacitos. En la práctica, ¿qué es lo que se usa? La velocidad de giro esta no se modifica y la forma de cambiar el largo de picado, hacer picados más finitos o más gruesos, es a través de la velocidad de los dos rodillos alimentadores. Por eso se los mencionaba y son tan importantes, porque con esto cambio el tamaño de picado. Cuando hablamos de picado de precisión o picado fino, estamos hablando de tamaños de picado de trozado de 5 milímetros a 3 centímetros. Fíjense lo chiquitito que es el picado. ¿Existen otros sistemas de picado? Sí. Las picadoras de Mallares, que son un rotor con cuchillas fijas, que giran y cortan literalmente por impacto. Acá no hay contracuchilla, esto va cortando y va lacerando el material y lo va destrozando. Esto es muchísimo más barato que esto, obviamente, mucho más fácil de construir. El tema de esto es que, como ustedes se imaginarán, el tipo de picado que hace es totalmente irregular. Puedo tener picado de 3 centímetros, y por ejemplo dice, ¿no? El picado siempre va a ser más largo que una de precisión, por supuesto, pero puedo tener pedacitos de 1 centímetro, de medio centímetro, y puedo tener pedazos de 10 centímetros. Entonces es un picado muy heterogéneo. Por eso, por supuesto, no es conveniente el uso de picadoras de Mallares para el uso de silos. Pero bueno, dado que son máquinas muy baratas y de uso que se puede utilizar hasta como una desmalezadora, bueno, a veces uno quiere hacer una experiencia de silo, es posible llegar a utilizarlas. Pero desde ya sabemos que no va a ser lo más conveniente. ¿Por qué estoy hablando de que no es lo más conveniente? ¿Por qué necesito tener un picado chiquito? O sea, que no me pase nunca los 2 centímetros, 2 centímetros y medio. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a querer luego es tener esa masa de vegetal cortada muy finita para luego poder apretarla fácilmente. Entonces, por compresión, yo la voy a apretar y por compresión lo que voy a hacer es que se desplace el aire entre partícula y partícula de vegetal. Entonces, mientras más chiquitas sean, más fácil es reducir el espacio entre ellas y por lo tanto me quede una masa anaeróbica, o sea, sin que entre, o sea, impedir la entrada de aire y al mismo tiempo el aire que estaba entre las partículas que se ha desplazado hacia afuera. Entonces, en la medida de que tenga el forraje con mayor cantidad de humedad y además más chiquito picado, más fácil y más exitoso seguramente va a ser el silo que yo pueda construir o confeccionar. Entonces, fíjense, una picadora de Mallares, acá tienen, puede ser inclusive lo que llamamos una picadora de doble picado. Acá están los Mallares que están girando, acá cortan, trozan el material, literalmente lo rompen en pedazos, son fierros que van cortando el material, lo introducen atrás, un sinfín, lo lleva a un costado, y acá, en este lugar, que están las cuchillas que van a trabajar como un ventilador, que van a levantar la masa cortada y la van a tirar por acá por el pico de cigüeña, lo van a tirar al acoplado. Acá esta turbina, además de ser una turbina, tiene cuchillas tangenciales, ¿no? Sobre la superficie, que le hacen un segundo corte a esta masa de material que lo trozó los Mallares. ¿Se comprende? Entonces tenemos un primer corte, un primer picado por los Mallares, que es muy irregular y demás, y luego tenemos un segundo corte por la propia turbina que lo levanta, que además lo termina de cortar nuevamente. Bueno, estas máquinas de doble picado
es, por supuesto, hacen un trabajo de inferior calidad que la de picado de precisión que les mostré antes, desde ya que sí, pero sí son compatibles para conseguir un silo. Son mucho más baratas, consumen mucho menos energía que las picadoras de precisión, por eso por ahí muchas veces uno puede llegar a disponer de una de estas máquinas, y con esto sí tenemos más oportunidad de conseguir un silo exitoso, sobre todo un silo de maíz. Si tenemos silos que no son muy energéticos, como los de pasto, es bastante difícil de poder conseguir, porque necesitamos mucho más condiciones de anaerobiosis, esa es la razón. Entonces, las picadoras de doble picado son una opción, pero definitivamente no son ni remotamente las mejores para configurar un silo. Las de precisión son las mejores. Esto es lo que les mostraba, que les decía las de doble picado. Está los mayales que les mostré recién, y, a ver, vuelvo para atrás. Acá, esto que está acá, que es la turbina, insisto, la turbina que va a levantar el material cortado, además tiene adosados cuchillas, que cuando entre el material, estas cuchillas van a hacer un segundo trozado. Después va a ser levantado por la parte periférica, que son las turbinas en sí. La picadora de precisión, entonces, tiene un cilindro que tiene cuchillas en su periferia, y una contracuchilla, que es lo que va a cortar. Así que hace un corte muy neto, muy bueno y muy chiquito. Pueden ser cuchillas enteras, pueden ser cuchillas individuales, pueden estar dispuestas en forma de oblicuas, pueden estar derechas, eso depende del fabricante, del diseño que haga, y va a sacar un material como el que ustedes están viendo ahí en las manos de esta persona, que es de pedacitos muy chiquitos, y esto, imagínense, está con una alta humedad, así que esto, si yo lo aprieto, literalmente va a escurrir agua, sin duda, literalmente va a pasar eso, pero justamente va a quedar una masa muy apretada, muy compacta, y por supuesto con muy poquito aire. Entonces, tenemos nuestra picadora. Las picadoras, la mayoría son autoportantes, autotransportadas, o sea, tienen un motor, tienen tracción, y por delante tienen una plataforma de corte, que ahora se las voy a comentar, una plataforma de corte donde entra el material aquí, y en la máquina, la parte de interior va a ser el cilindro picador, que es el cilindro con las cuchillas, la contracuchilla. Algunas tienen 2 rodillos alimentadores, otras tienen 4 rodillos alimentadores. Los rodillos alimentadores, insisto, la idea es que llevar como si fuera una alfombra el material a la cuchilla, y además son los encargados de regular el tamaño de picado cambiando la velocidad de avance. Acá vemos un esquema. Nuevamente vemos, en este caso, los 4 rodillos alimentadores, el rodillo picador, la contracuchilla que estaría por ahí, y luego pasa a un cilindro que hace la elevación, que produce la elevación de este material, que ustedes lo ven acá, como sale por un caño, que normalmente le dicen la cigüeña, ¿no es cierto? Por un caño que va a salir, y acá ustedes ven de ahí para allá, todo esto lo que ven es la masa de material que va a cargarse en un acoplado forrajero, o puede ser inclusive un camión volcador. Bueno, todo este material que está saliendo es impulsado a través de este cilindro que actúa como si fuera una turbina. En las máquinas más grandes, muchas veces llevan un par de cilindros más, después del picador, un par de cilindros que son los craqueadores, llamados así, que son cilindros craqueadores, que lo que hacen se usan fundamentalmente para maíz, y lo que hacen es apretar, literalmente apretar, craquear sería el término en inglés, ¿no es cierto? Quebrar el grano de maíz, cosa que ayuda al desarrollo de las bacterias. El grano de maíz es muy rico
en energía y por lo tanto es un excelente sustrato para el desarrollo de bacterias lácticas y acéticas. Así que el hecho que esté craqueado ese grano favorece notablemente luego también el crecimiento bacteriano. Entonces, lo que tenemos aquí entonces es un sistema completo. Estas máquinas pueden tener adelante, en la plataforma, igual que una cosechadora. En la plataforma pueden tener puntones para cosechar maíz, pero acá, por supuesto, no va a haber rodillos, no va a haber rolos destroncadores, ni nada, ni currerolo, nada de eso, solamente van a estar los puntones con una cuchilla que solamente lo que va a hacer es la planta cortarla en la base, porque acá yo quiero que entre toda la planta completa, así que lo va a cortar acá en la base, va a entrar el maíz y va a ser picado por el corazón de la máquina, que es esto, y elevado. El hecho de picar semejante cantidad de material, como un maíz, que por ahí tiene verde más de 40, 50 toneladas de materia, acá estamos trabajando con materia verde, picarlo a 1,5 centímetros, 2 centímetros de largo, elevarlo y ponerlo acá, implica muchísima energía. Así que estas máquinas, cuando tenemos máquinas que tienen 4, 5, 6 surcos de maíz que puede estar trabajando, son máquinas que tienen motores de 600, 700 caballos de fuerza. O sea, es la máquina más poderosa que usamos en agricultura, y por eso también el costo que tiene y el consumo energético que tiene, que es altísimo. Les decía, plataforma, hay 3 tipos de plataforma que podemos utilizar. La plataforma maicera, obviamente para cosechar maíz, puede ser utilizada también para un sorgo granífero. La plataforma para levantar una andana previamente cortada, esta es una plataforma directa, lo único que tiene esta plataforma es solamente tiene un levantador muy similar al que vimos en las enfordadoras y en las enrolladoras, y un sinfín atrás, igual que una cosechadora de grano, y lleva un embocador que va a la máquina donde lo va a picar. Esto es una levantadora de andana. Y la otra que se usa bastante poco, que es una plataforma muy similar a una triguera, muy similar, yo les diría que casi igual, que simplemente vamos a cortar la planta en verde directamente. Esto fundamentalmente se utiliza para hacer silos de praderas, y la otra, que es el 90% de los silos utilizados, confeccionados, son silos de maíz, y son este tipo de máquinas. Pero ustedes recuerden entonces que tenemos 3 plataformas distintas: plataformas maiceras, plataformas andanadoras y plataformas de corte directo. Las de doble picado, acá tenemos otra vez de nuevo un esquema, es mayales, el sinfín lo lleva hacia el costado, y acá tenemos la turbina impulsora, que a su vez tiene cuchillas adosadas que hacen el segundo picado. Se pueden usar, como les decía, son posibles de usar para un silo de maíz, se pueden utilizar, pero por supuesto no hacen el mismo trabajo que la otra clase de picado de precisión, pero son máquinas mucho más económicas. Bueno, acá ven un esquema en detalle de cómo se produce el corte. Acá ven la cuchilla, ven la contracuchilla, acá se produce el corte, como les decía, y la necesidad de mantener estas cuchillas afiladas. Estas máquinas tienen sistemas de afilado automático de las cuchillas. La máquina ya va contando las horas de uso, avisa, uno para, tiene una piedra de afilar, todo es interno, se acerca, se pone en marcha y se afilan las cuchillas. Y ahí el esquema que ustedes están viendo acá de este gráfico muestra la importantísima diferencia de esfuerzos de utilización de cuchillas afiladas respecto a cuchillas desafiladas. Bueno, estos son los cabezales que les decía, que en las plataformas son cabezales de las máquinas. Acá ven una picadora de última generación, en la cual ustedes ven, acá está el embocador de la máquina, acá está el sistema de picado que les mostré reiteradamente, y después está toda esta parte de acá, es la parte de mecanismo, solamente de transmisión, del motor y demás, y
el cuello de cisne o de cigüeña, que es la que tira el forraje que va cargando. Hay máquinas hay máquinas también de que no son autotransportadas como las que están viendo. Hay algunas cortapicadoras de chiquitas, de un surco maicero o dos surcos maiceros, que son tiradas por el tractor. También existen esas maquinitas más chicas para productores más chicos. En general, los productores utilizan estas máquinas grandes y son todos trabajos de contratistas. Todos trabajos de contratistas que se dedican solamente a los fierros y trabajan dándole el servicio a los productores. Bueno, acá lo mismo, acá están viendo una máquina, una picadora, sin el cabezal, sin el delante, y acá ven los rodillos alimentadores. Acá ven el primer par de rodillos alimentadores. Acá ven una máquina de tiro, una máquina chiquita, una cortapicadora, de un solo surco, con su cine acá de su cuello y una turbina acá. Y acá es donde se produce también el picado. Y acá ven los tres tipos de cabezales que les decía. Esta es una de corte directo. Acá tiene discos en este caso, pero puede tener una barra de corte, es lo mismo. Esta es una de corte directo. Acá tenemos un cabezal para maíz. Y acá tenemos un cabezal para levantar andanas. Estos son los tres plataformas que puede tener una cortapicadora de estas, una picadora de estas. Hoy en día se utilizan mucho los cabezales omnidireccionales o multidireccionales, que son cabezales que en vez de tener los puntones con los surcos, directamente tienen cuchillas redondas. Esto es una cuchilla que gira, abajo son contracuchillas fijas, y esto la ventaja que tiene es que acá se ve cómo están trabajando, ¿no? Ingresen como ingresen, cortan siempre, no hace falta que sigan la dirección del surco. Yo puedo entrar al cultivo de cualquier, al seco, atravesado, a lo largo de los surcos, y estos cabezales cortan de cualquier manera. El cabezal lo único que hace es cortar la planta completamente, la corta bien desde la base, e ingresa toda la planta. Después al acarreador, como cualquier cosechadora con su sinfín. Y acá luego la máquina acá interiormente tiene todo lo que les expliqué de los picadores, el sistema picador, que luego lo va a tirar por el cuello de cisne al acoplado que la va acompañando. Bueno, los acoplados, el acoplado ideal para que acompaña esto es el acoplado, los acoplados forrajeros, que como ustedes ven acá, son acoplados que tienen uso múltiple. O sea, en definitiva es un acoplado. Pero tiene el piso, ¿lo ven? El piso está hecho por, tiene cadenas y tiene eslabones transversales grandes, o sea, tiene barras. Acá hay una cadena, acá está la otra cadena, y aquí están unidas por planchuelas atravesadas. Entonces esto trabaja hacia atrás. Quiere decir que cuando esto esté lleno de forraje, acá hay una masa, un volumen muy importante de masa verde, es muy difícil sacarlo. Inclusive uno lo vuelca en los camiones y si no tiene un ángulo de volcado muy bueno, como es algo que está picado chiquitito y totalmente mojado, el índice de rugosidad es muy alto y no se desliza fácilmente. Los acoplados forrajeros tienen justamente esta virtud de tener el piso que se puede mover, y al mover el piso directamente, sin necesidad de inclinarse ni siquiera, abren la parte lateral de la parte del fondo y la parte posterior, y vuelcan el material porque el piso es el que se va moviendo. Y entonces lo van dejando en el lugar donde vamos a confeccionar el silo. Inclusive después, muchos de estos, con los acoplados forrajeros, vienen generalmente equipados para otra cantidad de cosas. Los pisos se mueven y por ahí tienen pisos laterales que permiten llevarlo para descargar en comederos, o pueden levantar directamente una andana para utilizar y dar pastoreo mecánico, o sea, pastoreo que no está el animal en el campo, sino cortamos con máquina y lo llevamos al animal a dar, así el animal no pierde energía ni tenemos compactación de suelo. En fin, quiero decirles que tienen otras alternativas, además de usarlos como solamente transporte de forraje para hacer silos, acoplados forrajeros.
Acá vemos en esta foto, vemos acá tenemos una cortapicadora con una plataforma maicera, acá estás confeccionando un silo. Bueno, sale el material picado, fíjese con la energía y la velocidad que sale, la distancia que sale, y acá tenemos acá atrás un acoplado forrajero que se va llevando. Ese después acoplado forrajero es el que va a ser llevado al lugar definitivo donde vamos a confeccionar el silo. Podemos usar camiones volcadores, también mucha gente utiliza camiones volcadores. No es lo más recomendable porque los camiones volcadores compactan muchísimo el suelo del potrero, es muy compactado, así que no es lo recomendable, pero muchas veces, como estas máquinas tienen una capacidad operativa grandísima, ¿no? O sea, las máquinas pueden hacer tranquilamente 30 hectáreas por día o más. Al tener esa capacidad operativa tan grande, necesito tener muchos acoplados que puedan armonizar los tiempos de trabajo de una con respecto a los tiempos de descarga. Bueno, también existen equipos completos que hacen el picado y tienen el acoplado incluido, pero que acá en Argentina no están disponibles, no los vemos. Bueno, eso se los voy a pasar, pero bueno, son ejemplos de descarga de distintos sistemas de descarga de material. Existen también otros tipos de silos. A ver, antes que nada, vamos a mostrar una cosa. Cuando llego al momento, a la descarga del silo, cuando llego tengo todo mi material, voy, lo llevo y lo descargo en el lugar donde voy a confeccionar el silo en sí, ¿cómo lo confecciono? El silo en sí es descargo el material que yo piqué en el lugar y luego con un tractor, con 2, con 3 tractores, paso por encima y literalmente lo piso. Y lo voy pisando y el tipo viene descargando acá con el acoplado, me viene descargando material y yo con los tractores voy por encima y lo voy pisando. De tal manera que en definitiva, ¿qué voy haciendo? Voy haciendo como si fuera una montaña, ¿verdad? Voy haciendo un talud, voy haciendo una montaña, donde subo con mi tractor, piso, vuelvo y vuelvo a subir y vuelvo a pisar hasta el cansancio. Esto no hay todo lo que el tractor pise, mejor. La pisada y por supuesto, sube el acoplado con el forraje picado y lo deposita en la parte más superior del silo en lo posible, si no es ayudado por alguna pala que tengamos, alguna pala frontal, y volvemos a pisar con el tractor. Sube y baja el tractor permanentemente pisando ese material de picado que tenemos. ¿Para qué es el pisado? Y bueno, lógicamente porque al pisar el tractor lo que hace es compactar. Al compactar lo que hace es sacar el aire. Entonces, hay que pisar el silo muchísimas veces y es un trabajo que puede llegar a ser bastante peligroso. ¿Por qué? Porque los silos van aumentando en altura y pueden llegar a alturas de 3 metros, 4 metros de altura, silos grandes. Y se lo llama silo puente porque toman la forma como si fuera de un puente, ¿verdad? Toman esta forma, ¿ven? La forma como si fuera de un puente. Entonces son los silos más usados. El tractor sube y, como les digo, cuando está a esta altura, por ahí está a 3, 4 metros de altura del piso, todo esto es pasto. Todo esto es pasto. Y bueno, cuando pisan los bordes, sobre todo, podemos correr el riesgo que este tractor se caiga, se vuelque hacia los laterales y, bueno, por supuesto, con una consecuencia muy complicada para el tractorista, ¿no? Entonces, acá vamos consiguiendo la compactación, como les decía, por eso, por supuesto, que usamos los tractores con mayor presión específica, los tractores de mayor peso y con la rueda más chica posible, para que tengamos la mayor presión específica posible y compactar ese silo. Una vez que terminamos de construir ese silo, que ya bien, tenemos un silo bien compactado, bien apretado de los tractores y demás, se lo tapa con polietileno. Se lo tapa completamente con polietileno para ayudar a la anaerobiosis y para, sobre todo, más que eso, para que no me entre agua de lluvia, para taparlo. Entonces,
arriba del polietileno lo que se le suele colocar, lo más común que vamos a ver acá en el país, es que le colocan cubiertas viejas. Se lo llena de cubiertas viejas para que el viento no lo levante y quede ese silo tapado de nylon, por arriba del polietileno. El polietileno, las cubiertas, de tal manera de que eso me queda protegido del agua de lluvia. Y todo lo que tenga el silo, porque acuérdense que estamos trabajando con un material que es el 75% de agua. Por supuesto, cuando el tractor lo pise y demás, va a escurrir, por supuesto va a escurrir. Y la tierra va a absorber la lixiviación que tenga ese silo. O sea que todo lo que escurra de la compactado, directamente literalmente lo va a absorber la tierra. Bueno, entre el silo, después hay distintos tipos de silos. Está el silo puente, que es el que yo les mencioné, que es el más común que van a ver. Después hay otros silos, por ejemplo, los silos torta, que es un silo hecho en redondo, entonces el tractor puede subir y bajar de cualquier lado, en vez de ser a lo largo, como el silo puente. Hay inclusive silos subterráneos, silos que se hace primero un gran pozo en la tierra y se lo llena de pasto y el tractor entra a ese pozo y lo va aplastando. El problema de esos silos subterráneos no es la compactación, obviamente, sino es el tema de cómo sacar después el pasto del pozo, si es un silo grande, ¿no? Pero bueno, eso lo pueden ver en bibliografía, las distintas formas, los silos bunker también, que tienen una pared, pero lo pueden ver, eso lo ven fácilmente. Lo que sí les quería mencionar es que entre el silo y el heno existe una categoría intermedia que llamamos el enolaje. El enolaje. Que no es ni heno ni silaje, el enolaje. El enolaje es no quiero que se confundan. El enolaje es un silo, o sea, lo que se va a producir en el enolaje es una fermentación, por lo tanto, una digestión anaeróbica, una fermentación. La diferencia grande que tiene es de que lo hacemos a partir de un rollo y no está picado. Esa es la clave, no lleva picado. Entonces, nosotros literalmente lo que hacemos es un rollo húmedo. En vez de hacer un rollo con el 20% de humedad, hacemos un rollo con el 50% de humedad. 50% de humedad, y luego ese rollo que está húmedo, si yo dejara ese rollo tal cual, por supuesto se pudre entero, obviamente. Lo que tengo que hacer es conseguir condiciones de anaerobiosis. ¿Cómo hago? Bueno, se cubre de nylon. Se lo cubre con un polietileno, con un film, se lo envuelve completamente, y entonces consigo de esa manera hacer un rollo envuelto en film, y por lo tanto, obviamente, ese rollo va a producirse anaerobiosis, pues no hay entrada de aire, y tengo un silo. La ventaja de esto es de que con una enrolladora y una mesa que les estoy mostrando aquí, una mesa empaquetadora, o sea, acá se coloca el rollo y empieza a girar, y con dos bobinas de polietileno lo envuelven. Una máquina relativamente barata. Entonces, con una enrolladora y esta mesa empaquetadora, así se llama, yo puedo a un productor chico llevarle la tecnología de silo y por lo tanto cambiarle la calidad. Esa es la gran ventaja. La desventaja que, por supuesto, comparativamente por kilo de materia producida, el enolaje es mucho más caro que un silo, porque lleva todo este mecanismo, y el cuidado hay que ser muchísimo más cuidadoso, porque queda cada uno de los rollos envueltos, y al transportarlo, si se me rompe el film, entra aire, se perdió el rollo. Y se hace con el 50% de humedad, insisto. Existen otros sistemas, como lo que se llama Zero Line, que en vez de ser cada rollo envuelto por separado, se ponen rollos a continuación, y la máquina esta, que es de Zero Line, él los envuelve con film a lo largo. Entonces, esto ya son muchos rollos que se colocan uno a continuación del otro. Esto consigue también ser un enolaje. La máquina empaquetadora, la mesa empaquetadora, como se llama, es muy sencilla. Recuerden, fui para atrás, esta es la máquina en sí, este es el sistema. Yo pongo el rollo acá arriba, tiene dos rodillos que giran, y al mismo tiempo la mesa gira alrededor. Entonces la mesa gira
y estos dos rodillos también. Por lo tanto, acá se produce un movimiento. El rollo gira sobre su eje y además gira a los 360 grados. Se le pone una bobina de film, que es muy parecido al que se usa en la cocina, un film autoadhesivo, muy parecido a eso, más grueso, pero muy parecido. Y bueno, entonces el rollo, le hago 2 o 3 capas de este film y el rollo queda absolutamente hermético, con 50% de humedad, fermenta y consigo tener un silo, la calidad de un silo, pero con una enrolladora. Bueno, existen otros silos, confección de silos, que son los silos bolsas. Los hilos bolsas se hacen también con una corta picadora, ya sea una doble picado o una de precisión, igual que lo que vimos, pero en vez de hacerlo sobre el suelo y colocar los tractores que lo compacten y demás, lo que habíamos visto, esto directamente hay una máquina que embute en una gran bolsa de nylon, como una bolsa de los hilos para grano, bueno, muy parecido. La máquina esta, el mecanismo que tiene, hay dos, pero el más utilizado, uno de los más comunes por lo menos, es exactamente igual, no creo que haga falta que se los explique demasiado, pero no me preguntan, pero es exactamente igual que si fuera, ustedes habrán visto en la carnicería, es una máquina de hacer chorizo, de las choriceras que hacen que tienen un tornillo sin fin, bueno, es exactamente igual. Se le coloca el material picado, acá en una mesa alimentadora, se coloca el material picado, acá descarga el acoplado, lo descarga acá arriba, lo lleva a un tornillo, como si fuera, como les digo, de un chorizo, literalmente, y en vez de tener la tripa que tendríamos para hacer chorizo, tenemos una bolsa. Se va embutiendo dentro de la bolsa, la máquina va avanzando, y acá va metiendo el pasto picado. Acá la gran ventaja que tengo es de que no me preocupa pisarlo, obviamente, de hecho no se pisa, y acá el silo va a salir bien, porque me aseguro que hay hermeticidad, que hay anaerobiosis. El peligro del silo que no salga bien es un silo que no consigo apretarlo lo suficiente para crear anaerobiosis. Ese es el secreto. Y estas máquinas, los silos bolsa, obviamente me aseguran esa gran ventaja de conseguir anaerobiosis, dado que hay una bolsa de nylon que lo contiene. Obviamente el costo es mayor. Las bolsas son caras y bueno, hay que tener la máquina y tengo que tener las bolsas. Pero tienen esa ventaja, que tengo casi seguridad de que las cosas van a salir bien. Acá ven la máquina del Siloline que les decía, que es un enolaje, exactamente igual, nada más que en vez de tener los rollos por separado, tengo los rollos uno a continuación del otro. Acá ven cómo presento el rollo por delante de estas máquinas, son máquinas muy sencillas, no son caras, y la máquina ahora sí va envolviendo alrededor, a diferencia de la mesa empaquetadora que, como les mostré, envolvía, ¿no? Esto queda un chorizo largo hecho de rollos. Normalmente acá lo que se hace es el primer rollo, se pone un rollo seco común y el último rollo lo mismo, para asegurar el tapón de entrada y de salida. Bueno, acá están, ¿ven? Hay otro sistema, esto está todo enrollado, y acá quieren mostrar, el fabricante quería acá mostrar que, por ejemplo, si tenemos dificultades con un rollo que es más grande, un rollo que es más chico, la máquina es capaz de absorber diferencias y hace un silo line, o sea, un silo en línea sin ningún tipo de problema. También existen máquinas o inclusive hasta que se pueden embolsar directamente, o sea, de una bolsa y se colocan los rollos adentro. Al principio parece un poco de fermentación porque va a quedar algo de aire, porque acá no hay un embutido, pero si el tamaño es adecuado es muy poquito. Bueno, esto es lo que habíamos visto, el enolaje de los rollos embolsados, que están, no embolsados, perdón, sino recubiertos de nylon, y acá la ven en acción, digamos la máquina como gira y se produce. Inclusive hay máquinas que tenemos la enrolladora y a continuación literalmente viene
como accesorio, pero ya viene incluido dentro de la misma máquina, la empaquetadora. Así que tenemos la enrolladora se abre, larga el rollo y el rollo directamente es empaquetado en la misma máquina. Acá lo están viendo. Bueno, ya les digo, esto es una tecnología muy interesante para productores chicos y medianos. También se pueden, hay encintadoras para fardos, o sea que esta tecnología de húmedo también es posible de utilizarla en fardos, pero prácticamente no se usa, la que más se usa es en rollos por el tamaño, ¿no? y más facilidad ya también de movimiento. Bueno, es lo que estábamos viendo. Acá ven una enrolladora que a su vez tiene la capacidad de envolver mi rollo húmedo y hacer un enolaje en vez de un rollo. Por supuesto, estas máquinas pueden hacer un rollo de heno común, obviamente. Esto es una alternativa más que le doy a cualquier enrolladora que haga rollos. Bueno, nada, acá están viendo simplemente la misma máquina que veíamos, pero en los distintos pasos de su confección. Acá terminó y después luego lo que hace es lo vuelca y nos queda el rollo. Este rollo, como les decía, que quedó en el campo, tengo que tener mucho cuidado de que acá no haya pastos o ramas que me lo pinchen, o cuando lo quiero transportar, que tenga una máquina que sea capaz de levantarlo sin pinchar este nylon que es fino. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, porque si llega a entrar aire, estoy perdido. Entonces se va a podrir. Bueno, esto ya un poco lo vimos con anterioridad cuando vimos rollos. Estos son los mixers que les decía. Pero acá es una buena foto que se ve el mixer. Acá entró el rollo, lo picó, lo mezcló con la ración, y acá ven cómo la persona va conduciendo el tractor. Miren también que tiene una pala frontal, seguramente esto es para suministrar silo. El tipo con la pala frontal va al silo, carga silo, le suministra silo, y acá está, como ven, cómo carga en un feedlot, carga los comederos desde el lado de afuera, y ven cómo las vacas tienen este tipo de protección acá, que pueden meter las cabezas al comedero, pero por supuesto no acceso al cuerpo. Bueno. Los silos, una vez que tengo construido un silo, el silo clásico, digamos, de grandes superficies, es un problema el suministro. Tengo que sacar el material de ese silo, abrirlo el silo, sacar el material y llevarlo al ganado, donde lo tengo, si lo tengo estabulado o lo tengo en un potrero, lo que fue, lo tengo que llevar, el material. Normalmente no se da el silo directamente a las vacas, porque pisan todo, hacen un desastre, así que siempre se lleva el silo a la vaca, obviamente. La forma más clásica, más común de dar el silo, que la que más se utiliza acá en el país, es con una pala frontal. Directamente se entra con el tractor con una pala frontal y se levanta y se carga. Sin embargo, no es lo más ideal. ¿Por qué? Porque una vez que abrí el silo entró aire. Y cuando entró el aire tengo los días contados para terminar de dar. O sea, tengo que tener planificado muy bien cómo lo voy a usar, porque una vez que tomé la decisión de abrir el silo, estoy condenado a terminar de darlo completamente, ese silo. Si no, cada día que va pasando se va pudriendo. Obviamente, en la medida que más desgarre el material, que está todo apretado, más fácil es que entre el aire. Por lo tanto, si yo tengo una máquina que es capaz de no desgarrar como una pala mecánica, una pala frontal que levanta y desgarró todo y entra aire, bueno, mejor. Entonces están estas máquinas que son raideras, que se llama, que tienen un rodillo por delante, y este rodillo se lo pone frente a la masa de silo. Fíjense la altura, porque como les dije que pueden llegar 3, 4 y más metros. Esto se va metiendo en el silo, literalmente lo va royendo, ¿no es cierto?, a la pared del silo, y va cayendo el material sobre esto con un sinfín, que después lo llevo ahí y lo distribuyo a un acoplado, lo que fuere. Lo que tiene de bueno esto es que en la medida que va degradando la pared del silo, también la va dejando compactada. Entonces esto ayuda a que pueda suministrar el silo por más días sin deterioros de caída de calidad. Bueno, acá la foto está movida, no se ve, pero acá está el rodillo, ese que les estaba mostrando, y acá lo está, y fíjese cómo quedan las paredes, que quedan como si fueran fratachadas, ¿no?, de la máquina. Entonces esto hace
que tengamos un periodo de uso mejor, porque no favorece la entrada de aire. Bueno, esto es lo que ya lo vimos, son los mixers, acá con sin fines horizontales, que pueden, como les dije, pueden tener 1, pueden tener 2, pueden tener 3, pueden tener 4, los verticales. Y acá ven, por ejemplo, uno que tiene solamente, este es un picador de grano, acá, de rollo, perdón. Acá se coloca el rollo y estas cuchillas contra las otras cuchillas fijas lo desmenuza. Bueno, gente, acá terminamos con toda la parte de lo que es silo y heno, y enolaje. No sé si quedó alguna duda, podemos aprovechar los minutos que quedan para alguna duda, lo que quieren hacer algún comentario, y si no, terminaríamos acá. ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Quiere comentar nada? Bueno, espero que esta tarde puedan ver, están confeccionando rollos, así que espero que puedan ver rollos o fardos, no recuerdo bien. Bueno, que puedan ver por lo menos una parte de edificación. Bueno, entonces los dejo hasta el próximo lunes. Profe, una consulta. Sí, cómo no. ¿Puede ser que en las máquinas que hacen los megafardos tengan la opción del cuteado que le llaman? Perdón, no te escuché. ¿De los megafardos qué más? La opción de cuteado, ¿a qué hace referencia? Eso he escuchado que hablan de cuteado megafardo. Pero eso es para el corte. ¿Para el corte? Claro, para el corte de los fardos para poder hacer más fácil el suministro. Ah, ¿A eso te perfecto. referís? Sí, a eso. Sí, a eso. Sí, porque después es lo que yo te comentaba. Son tan grandes, ¿viste? Son masas tan grandes y tan compactas que no es fácil de suministrar. No es sencillo, no es un fardo común que vos lo podés desarmar y se lo dejás ahí, lo movés un poco con la mano y lo podés sacar. Esto es una masa de pasto súper compactada, que si no está cortada, si la máquina no es capaz de cortarlo y dejártelo para el suministro, después ¿cómo haces para manejarlo? Para eso es el sistema. No se los mencioné mucho ni les traje porque ya te digo, acá muy poquito usado. Ahí, que yo conozca, hay 3 empresas que conozco que tienen este sistema. Después prácticamente es casi por el costo que tienen, ¿no? Fundamentalmente por eso. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, chicos, nos vemos entonces para la próxima y espero que puedan disfrutar el práctico de esta tarde. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe, buenas tardes. Perfecto, profe, gracias. Hasta luego.